Todos hemos experimentado eso, sea uno maestro, profesor, técnico de servicios o trabaje en extensión universitaria, pero lo peor es decir, usted tiene que hacer esto. Primero hay que decir, platíqueme de su proceso, su objetivo, qué objetivo tiene para este producto, qué objetivo tiene para los productos lácteos, qué objetivo tiene para producir este ganado, qué objetivo tiene para la calidad de su producto. Hay que entender al cliente, al estudiante, al usuario o a los de extensión universitaria. Hay que entender qué metas tiene cada uno de ellos y qué los motiva. Ahí es donde uno ya puede empezar a tener una conexión. No es un juego, no es un método, simplemente hay que mostrar que me preocupo genuinamente por sus metas y encontrar la forma de llegar ahí. Hola camaradas del Mitzpah Podcast. Soy Francisco Najar. Seguimos con nuestra serie de la Conferencia Americana Recíproca de la Carne. Hemos intercambiado desde el año pasado algunos correos electrónicos para hacer posible la entrevista del día de hoy con nuestro especialista. No estamos saliendo esta semana de Oklahoma City sin platicar antes con el Dr. Steven Lonergan. Mil gracias, Francisco. Estábamos platicando de que usted es un profesor moral, por así decirlo, una persona, un profesor que para muchos de nosotros en nuestra investigación, en nuestros artículos, nos apoya con su lectura, con la revisión para poder tener más educación de ciencias cárnicas a profundidad. Y el tema que estábamos comentando previamente, cómo poder aplicar los aspectos fundamentales de la ciencia básica o de la ciencia en general sobre temas que surgen no nada más en Estados Unidos, sino a nivel mundial o global en la industria cárnica. Y creo que esa sería la primera pregunta que quisiera hacerle. Coméntenos cuál es su experiencia, la experiencia que ha tenido al trabajar con la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y creo que podríamos empezar así. Claro, así podríamos empezar. En la Universidad Estatal de Iowa y en la Facultad de Ciencias Vivas y de Agricultura tenemos un programa en donde hacemos la selección de los estudiantes de élite de toda la facultad. Después de un semestre de preparación, después de haber desarrollado información y antecedentes, viajamos a Roma durante un mes donde trabajamos con nuestros colegas de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, que tienen allá su sede y tienen este programa. Ellos cuentan con una base de datos de nutrientes. Por ejemplo, hace 10, 12 años descubrimos que había muy poca información sobre los nutrientes de la carne en su base de datos. ¿Qué tal si les apoyamos con eso? Dijimos, nuestros estudiantes han trabajado con AINCO, ahora tenemos como 180 artículos en res y como 200 de cerdo en la base de datos. Los estudiantes han buscado la literatura, les han ayudado para tener esta información disponible para la gente del mundo entero. Estamos hablando de la composición de cerdo, sí, pero de tal raza de cerdo criado de tal manera para ir a profundidad de este tipo de asuntos, por ejemplo, sobre la composición de ácidos grasos. Trabajamos con los estudiantes, con colegas de la FAO que han generado información sobre cuáles son los prospectos para la carne de cultivo celular en el mundo. En 2019, ¿cuál es el prospecto de utilizar insectos como una fuente de alimento para los animales? Y nuestros estudiantes han trabajado con nuestros colegas, publican artículos, pósters, generan información que la FAO utiliza. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es una organización muy grande y nosotros hemos sido los beneficiarios de poder pasar tiempo con ellos para resolver estos asuntos. Tal vez uno de los problemas más grandes o uno de los temas que retomamos cada vez más es la biodiversidad y la diversidad genética de los animales. Y trátese, por ejemplo, de razas a nivel local, razas pequeñas, razas menores, que sirven
en áreas más pequeñas del mundo, en países individuales en donde se tiene funciones diversas o doble propósito. Hoy en la agricultura comercial seleccionamos para producción de carne, producción de leche, pero en países pequeños tienen razas que tienen doble propósito e incluso se pueden utilizar para tiro en la agricultura. Este es el tipo de cosas que en un nivel micro nos permite auxiliar para interactuar con nuestros colegas en la FAO. Y se trata de una muy buena oportunidad para nuestros estudiantes también. Es una nueva oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan de qué manera la tecnología en ciencias animales o la ciencia cárnica o en actividad agropecuaria o en agricultura puedan ayudar a resolver problemas más grandes. El año pasado tuvimos a un equipo que trabajó de cerca para evaluar las posibilidades de la edición de genes y cómo ayudaría en el mundo para asegurarnos que podamos producir de manera más eficiente alimentos inocuos y produciendo el suministro de alimentos. Y claro, hay otros temas de orden regulatorio. También cómo podemos ayudar a los productores o cómo se podrá decir para tener un programa de extensión en países pequeños para que se desarrollen fenotipos para su ganado, para entender las prácticas, mejores prácticas de manejo. Finalmente, como en este proyecto no nada más estamos hablando de ganado. Por lo que a nosotros toca, sí. Pero ¿cómo se puede utilizar la información para resolver problemas que ayuden a la gente en diferentes partes del mundo? Resulta interesante, tengo un par de preguntas para dar seguimiento al mismo tema. Una de las preguntas tiene que ver con cómo se puede identificar. No sé, tal vez mencione usted un país porque sé que usted ha trabajado en diferentes países con su ayuda. Aquellas soluciones, hablando de las razas locales, sabemos que existen estas razas que funcionan muy bien en su ambiente. Por ejemplo, en Puerto Rico, como usted sabrá, hay una raza en Puerto Rico que es Bos taurus, la Cenepol. Podríamos utilizarla como un ejemplo de la raza Cenepol, cómo se puede hacer una modificación genética para que tenga pelo corto, usted lo sabe. Este sería un buen ejemplo. Es el gen SLIC o mutación de pelo corto. En efecto, alguien de Uruguay, tuve ya la oportunidad de pasar tiempo con ellos, pude visitar Uruguay. Hemos trabajado también mucho con la industria cárnica de Puerto Rico y uno tiene la oportunidad de escuchar estas historias. Como le estaba yo comentando anteriormente, uno se da cuenta cómo resultan las cosas para poder transformar todo. Para ayudar a la comunidad local, uno tiene que desarrollar un programa de genética, uno tiene que tener los conocimientos. Y yo hago esta pregunta porque culturalmente, incluso con todos los camaradas dentro de Estados Unidos, en ocasiones resulta difícil, porque sabemos que dentro de un mismo país tenemos diferentes universidades con diferentes metodologías y yo pues simplemente trato de imaginar, combinar todo eso, además de ir a diferentes países, diferentes culturas con diferentes idiomas. No sé si pueda platicarnos al respecto. Claro, en nuestra experiencia con la FAO ha sido en Roma, en la sede. No hemos podido trabajar directamente con diferentes personas de diferentes países directamente. Pero sí, tienes toda la razón. El tratar de trabajar con los productores, sabemos que en cada lugar, pues antes que nada tiene que existir confianza, tienen que existir las destrezas, tiene que haber una relación. No importa si yo llego a una operación ganadera en Iowa, donde crecí, donde soy profesor. No importa de lo que se trate, necesitamos confianza, necesitamos una relación para que yo les pueda decir, platícame de tu producción, qué desafíos encuentras en tu industria. Realmente todo esto se reduce a identificar estos retos. Todo empieza con una buena comunicación. Trátese de un país de altos ingresos, trátese de una operación ganadera pequeña o grande. No importa si estamos en África subsahariana, no importa si nos encontramos en Asia. Necesitamos tener confianza, una relación para entender cuáles son
los problemas que enfrentan. En ocasiones en ese nivel como educadores, como científicos, tenemos que ser mejores al escuchar que maestros. Totalmente de acuerdo. Y resulta difícil. Además, estábamos comentando, y bueno, perdón por repetirlo una vez más, pero sí, el tema de la comunicación, en este ejemplo que estábamos mencionando. Al encontrarnos aquí esta semana en la conferencia, la comunicación, trátese de maestro y alumno o padre e hijo, la comunicación, sí, en ocasiones, aunque sea aburrido, uno tiene que repetir cómo vamos a comunicarnos, ya sea con la comunidad local, ya sea con los que nos escuchan. Y yo considero que la otra pregunta que quería hacerle es la siguiente. Cuando usted hace una recomendación, cuando usted explica, tienes que hacer esto y esto y esto para estar en una mejor situación. Muchas veces las personas que reciben esa recomendación no están de acuerdo, no lo piensan así. Y como lo has dicho, a lo mejor hay otra manera de comunicar lo mismo, de una manera diferente, para que se pueda atraer la atención de las personas o que estén deseosos de cambiar, más dispuestos a cambiar. Nosotros, al trabajar con los productores, han estado trabajando de la misma manera después de 20 o 30 años y uno sugiere un cambio, pues no lo van a hacer. Aunque sea algo positivo para ellos, yo he encontrado esta situación frecuentemente. Claro, esto lo podemos extrapolar, lo podemos llevar a la planta de proceso, lo podemos llevar a producto de valor agregado. Interesante. Gracias por comentarlo, Francisco. Creo que todos lo hemos experimentado. Trátese de un profesor, de un maestro, de servicios técnicos, de extensión universitaria, etcétera. Creo que lo peor que uno puede hacer es decir, tienes que hacerlo así. No, primero hay que decir, platícame de tu proceso, platícame de tus objetivos, qué objetivo tienes para este producto, qué objetivo tienes para productos lácteos. Bueno, yo no soy experto en lácteos, pero qué objetivo tienes para producir este ganado, qué objetivo tienes para el producto que estás elaborando. Cuando se trate de un cliente, estudiante, extensión universitaria, servicios técnicos, hay que conocer los objetivos que tienen, qué les motiva, y entonces ya podemos empezar a establecer esa conexión. No estamos hablando de un juego, no estamos hablando de un método, simplemente mostrar que nos preocupamos genuinamente por sus objetivos y buscar la manera de llegar ahí. Para mí esto involucra hacer muchas preguntas. Pues sí, yo entiendo que en el salón de clases, con los alumnos de licenciatura, yo soy el maestro, estoy a cargo y bueno, con base en el desempeño se les va a calificar. Pero no queremos que esto sea como una transacción. Yo les pregunto, ¿qué te motiva? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué podemos hacer conjuntamente para llegar a ese objetivo? Yo desafío mucho a mis alumnos y particularmente con los alumnos de licenciatura de primer año. Los desafío. El tener la confianza, la relación, es una parte muy importante para que las personas puedan abrirse a tus recomendaciones o tal vez que esto los conduzca a llegar a esa conclusión. En el salón de clases, en el aula puede ser difícil. En ocasiones yo fallo al hacer una pregunta a los alumnos y el esperar que haya una respuesta. ¿Cuál es el reto más grande para tal o cual? Pero uno tiene que esperar, dar tiempo y entonces hacer una segunda pregunta de seguimiento. ¿Por qué dices tal o cual? Para que ellos empiecen a contribuir con sus experiencias para el proceso de aprendizaje. Y lo mismo creo que se aplica en otros ambientes, en otras áreas, con la enseñanza, el aprendizaje, aprender conjuntamente con otros. Sí, maravilloso. Creo que estamos justo de acuerdo con este tema. Y antes de empezar nuestra grabación, yo le había preguntado qué le podría compartir a nuestro público, a los que nos siguen, la importancia de los aspectos fundamentales en la ciencia cárnica. ¿Qué nos podría comentar sobre cómo repetir eso, replicarlo, cómo poder
desafiar la ciencia que ya existe. Hablábamos del ejemplo del doctor Gerard, que este año no vino, pero seguramente el año que entra estará en el podcast. Pero mucha de la investigación aplicada inició con investigación básica, no siempre, no necesariamente. Yo quisiera conocer su punto de vista de esa experiencia, tal vez el tener que seleccionar incluso la investigación, porque hay muchas líneas de investigación que se pueden seguir. ¿Qué nos dice al respecto? Yo me considero a mí mismo como un científico que trabaja en ciencias o en investigación aplicada, preguntas aplicadas, cómo puedo trabajar con mis colegas para saber cómo mejorar a lo mejor el desempeño del crecimiento, o cuál es la consecuencia de una intervención alimenticia para el desempeño en el crecimiento, etcétera. Para mí estas son preguntas aplicadas y la forma en la que nosotros las abordamos, las herramientas que utilizamos para responder a estas preguntas, tal vez sea utilizar una báscula, tal vez tenga que ver con medir la ingesta de la dieta balanceada, no sé, un comedero con una báscula para conocer cuál es la ingesta de la dieta balanceada del animal. A lo mejor estamos utilizando una cámara para ver el fenotipo, el movimiento o cuán sólido o cuál es la constitución de un animal. Estas son a fin de cuentas herramientas que utilizamos para obtener esos datos. Pensemos en todo ello. Se trata de herramientas que estamos utilizando para contestar una pregunta. Al principio de mi carrera yo tuve a un mentor y que él hablaba de uno de sus mentores. No sé si él me estará escuchando o no, pero dice, la ciencia empieza con una pregunta. La tecnología empieza con una tarea. Por lo tanto, si nosotros somos científicos y construimos una pregunta, ¿cómo sucedió tal o cual? ¿Cuáles son las consecuencias de tal o cual? ¿Cómo podemos hacer que un producto sea más inocuo? Ya tenemos una pregunta, pero ahora tenemos también una tarea. ¿Cómo enfrentar esta pregunta? Podemos aprender, podemos desarrollar tecnología para aprender una forma más profunda de entender este problema científico o esta pregunta científica. Por lo tanto, considero que es una forma común de percibirlo, incluso yo así lo entiendo. Pero yo quisiera poner esto en tela de juicio. Estamos haciendo investigación aplicada o investigación básica. En ambos casos, tratar de contestar una pregunta. Es como yo lo explico, es como yo lo caracterizo. Me gusta decir que la universidad es un lugar de ciencia y tecnología, y se lo explico a los alumnos y ellos dicen, ¿y qué quiere decir eso? La ciencia es el perseguir el conocimiento, contestar preguntas, y la tecnología, una vez más, tiene que ver con desarrollar las formas de lograrlo. ¿Qué es primero? ¿La pregunta o la tecnología? ¿O es un círculo? Y esto es algo que he considerado mucho, pero creo que primero viene el aprendizaje. No viene primero la ciencia, ni la ciencia básica, ni la ciencia aplicada. No, primero viene el aprendizaje por observar. ¿Por qué sucedió algo? Si usted es un ganadero y usted ve que una vaca responde de una manera diferente, o si una vaca está enferma y la otra no, algo tan sencillo. O si uno ve un fenómeno en un corral de engorda, donde un corral individual se comporta diferente a otro y hace mucho calor. Uno se debe preguntar de dónde vienen, cuál es la genética, el observar el mundo que nos rodea, el ser un aprendiz. Y la ciencia cárnica puede tener que ver con por qué X día tuvimos en estos lomos de cerdo tal desjugue en el envase un día y otro no. Simplemente observar y hacer y formular esas preguntas. Para mí, primero hay que hacer la pregunta y luego refinar la pregunta, llegar a una hipótesis y buscar la manera de responderlo. Sí, me siento muy emocionado por todo esto. Quería preguntar, ¿cuál es el secreto para seguir adelante?
Y creo que parte de la respuesta es ser observador, el dar un paso atrás. En ocasiones no tenemos suficiente paciencia para decir, primero necesito observar, incluso antes de realizar todo un experimento completo. En ocasiones, claro, por su experiencia, pues lo habrá experimentado, pero muchas veces los jóvenes quieren actuar de inmediato. Y bueno, finalmente pasan un par de meses, uno va a regresar y decir, debí haber observado antes, debí haber esperado antes de actuar. Sí, así es, creo que como tú lo explicas, es una de las cosas que frecuentemente mencionamos en el proceso científico. Tengo datos preliminares, tengo algunas observaciones, ya he visto esto una vez. ¿Se repetirá el fenómeno? Estamos buscando subvenciones de quien sea, de una compañía, del gobierno, de una agencia, para mostrar que tal o cual fenómeno o problema es algo real. Por lo tanto, creo que tenemos que aprender. Es parte de ese proceso de aprendizaje para poder entender los datos, cuáles son los datos y tratar de dilucidar qué nos están diciendo los datos y tratar de quitar el sesgo que podamos haber contribuido nosotros. A lo mejor pensábamos, bueno, ya sé que cuando yo añejo esta carne de res va a ser más suave. Y luego hago el experimento y no se suavizó más. Y uno se pregunta, ¿por qué? Qué raro. Seguramente algo salió mal. No hay que pensarlo así. Hay que volver a intentarlo otra vez para tratar de dilucidar qué está pasando. Puedo hacer mención de otro de mis mentores, el doctor Mohamed Kamari, galardonado hoy, quien decía, ¿y por qué pasó eso? Era una persona, y yo siempre lo pongo como ejemplo, él en colaboración con personas de la Universidad Estatal de Kansas, desde un principio trataban de dilucidar por qué el ganado Bos indicus o las cruzas con altas cruzas de Bos indicus tendía a producir carne más dura. Estamos hablando de principios de los años 90. Y bueno, ellos en cierta forma sabían qué pasaba, que era carne más dura, pero ¿qué pudo haber afectado? Bueno, el pH no es tan diferente. ¿Qué tal la longitud de los sarcómeros? Seguramente el marmoleo, no hay tanta diferencia en marmoleo. ¿Qué tal si se trata, y así siguieron y ya descubrieron la que ahora todos sabemos? Sí, por el doctor Kamari, estaba muy interesado en el proceso de añejamiento y reconocieron que la carne del ganado Bos indicus no se añejaba a la misma velocidad ni tampoco a la misma extensión que el ganado Bos taurus. Y uno se pregunta, ¿por qué pudo haber sido eso? Y uno lo puede aplicar a diferentes cosas. Ese es un muy buen ejemplo. Esto sucede mucho, cómo podemos enfrentar ese problema. Y bueno, tal vez sea el tejido conectivo. No es. La longitud del sarcómero. No es. Y a fin de cuentas, pudimos responder la pregunta porque ellos creyeron en los datos y persistieron en perseguir la respuesta. Ahora entendemos el fenómeno y entendemos mucho más al respecto. Pero yo creo que esto es un ejemplo que simplemente nos muestra cómo el ser observador, tener una buena pregunta y un buen plan para responderla es lo importante. Sí, en su práctica y repitiendo una cita que usted decía, muchas veces cuando regresamos y uno se pregunta, ¿quién propuso esta práctica? Seguramente alguien que observó demasiado y que hizo investigación al respecto. La última pregunta, doctor Lonergan. ¿Cuál ha sido su mayor recompensa como profesor? Bueno, de hecho es una pregunta fácil de contestar. Y debo decir que siempre he disfrutado, me gusta mucho pasar tiempo en el laboratorio. Soy uno de estos profesores que aún ahora pasa mucho tiempo en el laboratorio, aprendiendo nuevas tecnologías y nuevas formas de responder preguntas. Eso me parece muy motivador, pero puedo decir fácilmente que lo que más me motiva y la experiencia que me da la mayor recompensa es trabajar con los alumnos que por sí mismos dicen, tengo una pregunta y sé cómo voy a responder esa pregunta. Tal vez no responder, pero cómo voy a enfrentar esa pregunta, esa cuestión.
El ver a los estudiantes pasar por ese proceso por primera vez, puede ser que se encuentren en el laboratorio haciendo una prueba Western blot o otro ensayo con enzimas o en la planta empacadora o simplemente están en la carretera y de repente se preguntan, ¿qué tal si el ver cómo un alumno se convierte en un científico, se convierte en un profesional? El poder ver ese proceso, ver cómo eso va avanzando, hace que la ciencia, la agricultura, nuestro campo avance y que también avancen ellos en sus vidas. Creo que esto realmente es lo que me motiva. Hay una cita en un edificio de la Universidad Estatal de Iowa de uno de los primeros graduados que dijo, venimos a la universidad no solamente a aprender a ganarnos la vida, sino para aprender a vivir la vida. Creo que para mí eso es lo más importante, el poder involucrarme con los alumnos que están aprendiendo a vivir la vida. Buena manera de finalizar la plática. Gracias. Gracias. Ojalá que no sea la primera o la última entrevista. Tenemos que hacer más de estos podcasts y ojalá que antes de la próxima conferencia americana recíproca de la carne podamos platicar sobre temas específicos de sus numerosas investigaciones. Será divertido. Mil gracias. Mil gracias.